Tal como les había prometido, aquellos que no podían llegar hoy a las clases y lo prometido es deuda, por lo tanto les voy a dejar grabado esta clase, una clase interesante, especialmente para los profesorados de filosofía y teología, una parte que vamos a tratar en estos minutos para pensar. ¿Qué pasa después de la caída del Imperio Romano? Veíamos cómo Occidente se derrumba, Oriente también. Pronto el cristianismo va a repelerse hasta el norte, lo que serían los países eh, germánicos, previamente los sajones. Ahí por ahí va a quedar la misión cristiana. Ahora esto nos lleva a pensar también otro fenómeno que va a surgir, es el tema del establecimiento, los orígenes del Islam. Es otra filosofía religiosa eh, emparentada con el cristianismo y judaísmo, y a su vez también nos lleva a pensar qué del cristianismo. Habría que dividir las aguas un poco. Y las aguas se dividen a partir del mismo siglo que se cae el cristianismo, siglo V, fines del siglo IV, siglo V cae. Occidente va a quedar más bien inaugurando lo que sería la famosa Edad Media, que cada uno puede dividirla como quiere. Tradicionalmente siempre se dice son 1000 años de incertidumbre, pero bueno, hay mucha diferencia para poder dividir este concepto. En Occidente, Edad Media es un campo muy distinto y desde la historia, Occidente va a ser un lugar que puede dividirse en 3 o 4 etapas. La primera etapa, el establecimiento de los francos como defensores del cristianismo. Después podemos mirar del año 1000 al 1200 las cruzadas, que estas cruzadas traen cierto lado positivo. Lado positivo en que lo negativo es el bochorno que hay del cristianismo con respecto a la confrontación de los países árabes de aquel tiempo. Árabes y no árabes también. La confrontación del cristianismo con el otro cristianismo oriental. Y bueno, va a ser una nube negra que va a reposar sobre la historia del cristianismo. Pero a su vez también, eh, años 1000 a 1200 en Europa, hay cierto progreso. Y este progreso va a ser gracias al intercambio Oriente con Occidente. Desaparece en Occidente, desaparece el poderío romano, solamente hay un imperio de turno que serán los francos, que van a estar por mucho tiempo, la dinastía merovingia, después carolingia, que va a tratar de mantener ese lugar. Pero las rutas imperiales se destruyen, los edificios no se construyen, se eleva una ciudad feudal, castillos y colonias para poder sostenerlo. Pero ¿qué pasa con el cristianismo? Volviendo hacia atrás, vamos a retrotraernos un poco. El cristianismo en Oriente y Occidente, permítanme demostrarles, en Oriente y Occidente nace un movimiento o un cristianismo de corte bizantino, el cristianismo bizantino. Nosotros conocemos poco y nada casi del cristianismo bizantino. El cristianismo bizantino no puede entenderse si al menos no vemos la caída del imperio. A partir de la caída del imperio hay como una división tácita, donde el imperio romano occidental queda gobernado por las tribus germánicas.
y bueno, los unos seguirán presionando sobre las otras tribus, pero Oriente comienza a tener una historia distinta. Al tener una historia distinta también gesta novedades distintas. Acá podemos ver la situación a través de los mapas, justo cuando cae el imperio, cómo queda constituido. Y bueno, posteriormente los mapas van a cambiarse a lo largo del ancho de la Edad Media y terminan posteriormente con la Alta Edad Media, con divisiones muy polémicas, donde el cristianismo oriental va a quedar reducido a dos pequeños o tres pequeños grupúsculos, caso de Constantinopla o de Tesalónica, aquellos tiempos, ¿no? Ahora, déjenme llevar a un aspecto que nosotros no conocemos y desconocemos. Hoy la lectura nuestra es más occidental. Los libros nos invitan a ver el cristianismo occidental. Hoy yo quisiera invitarles a ver una historiografía más bien bizantina, ignorando un poco o aceptando un poco nuestra ignorancia respecto al cristianismo oriental. Nosotros tratamos de decir que el cristianismo oriental se dividió en el 1054, que es una división definitiva, pero encontramos una historia muy distinta a lo largo de la Edad Media. Y esta es la que desconocemos. Por otro lado, en la actualidad desconocemos la cantidad de cristianismo que sostiene un cristianismo oriental, con diferentes matices, diferentes nombres, que se gestó y se construyó a lo largo de la Edad Media. En tercer lugar, las grandes divisiones entre el cristianismo oriental y occidental, cuáles son los lugares, los mapas que lo constituyeron, y más que nada las diferencias básicas que hay entre el pensamiento oriental y occidental. El pensamiento oriental es distinto al occidental. El pensamiento oriental tiene elementos del misterio más que el pensamiento occidental, el pensamiento más bien especulativo, dogmático, etc. Bueno, acá podemos encontrar países por países o lugares por lugares que no siempre hoy se mantiene, pero podemos encontrar Grecia, Rusia, Bulgaria, Macedonia, Georgia, Serbia, Rumania, Ucrania, sectores de Polonia, Finlandia, que son nórdicos, Albania, algunos países árabes también que sostienen. Pero básicamente, vean esta placa. Básicamente hay dos grupos significativos. El primero es el greco-constantinopolitano, que abarca todos esos países pequeños y grandes, y por otro lado está el cristianismo oriental ruso. Nosotros conocemos la iglesia ortodoxa, pero dentro de este movimiento ortodoxo hay que reconocer diferentes variables. Dentro del grupo constantinopolitano están las iglesias griegas, las iglesias de Asia, lo que sería el centro Asia. Encontramos países pequeños como los que estábamos mirando, y podemos calificarlos según cada uno sus rituales. Hay rituales parecidos a la iglesia rusa, pero hay otros rituales que son distintos y le marcan una diferencia. Iglesias griegas, iglesias armenias, bueno, los coptos, los etíopes, todos tienen una facción distinta. Acá podemos encontrar algunos provenientes de los eslavos que tienen en común lo que hemos visto, pero también encontramos otros casos desconocidos como chinos de rito bizantino. Un caso que podemos incluir países nórdicos, finlandeses,
De hecho, son grupos pequeños, grupos griegos, grupos sirios, cristianos sirios que hoy han sufrido, japoneses de rito bizantino, ítalo-albaneses, que son casi en Occidente, melquitas, hay detrás toda una historia allí, diversos grupos de polacos, no solo uno, y también blanco-rutenos y eslovacos, que son de la antigua Ucrania y la antigua ex Unión Soviética. Ahora, la diferencia básica para los que estudian filosofía o el pensamiento medieval, primero deberíamos leer el cristianismo oriental para compararlo. No significa que las comparaciones se agotan o el tema se agota aquí, sino que el cristianismo oriental tiene un fuerte sentido místico e idealismo, un fuerte énfasis o su idea se concentra en el misterio de Dios. Por eso sus rituales son distintos a Occidente. El gobierno y, y el poder siempre están con ausencia popular en la historia. El emperador siempre juega un papel de dominios y también juega un papel interesante en la religión. Y estos rituales se caracterizan muchas veces por pompas desconocidas en Occidente. Hace unos años atrás, recuerdo haber tenido unas clases especiales para alumnos o estudiantes de música. En la ciudad de Buenos Aires abundan diferentes cultos, cristianos, por cierto. Entonces, los alumnos de música les pedí como un trabajo final que ellos investiguen aquellas iglesias que son desconocidas. Bueno, cada uno se tomó su guía de dirección. El día de la presentación de las clases fue realmente una fiesta nunca conocida antes. ¿Por qué? Porque se quedaron impresionados de los rituales desconocidos, diciendo que algunos pensaban que eran rituales paganos o rituales del paganismo, pero ¿cuál es el problema? El problema que nosotros desconocemos, no tenemos por qué conocer. En lo teológico en Oriente se albergan diferentes corrientes teológicas. Por cierto, para el Occidente son heréticas, caso el arrianismo, el monofisismo, el nestorianismo, otros que podíamos agregar, que se albergaron allí. Y además, el cristianismo oriental ponderó al Antiguo Testamento por sobre el Nuevo. La iconografía del cristianismo bizantino es distinta, prioriza ciertas cosas, atenúa otras cosas. Un ejemplo, la iconografía mariana en Oriente es mucho más humanizada. El concepto de Cristo, vemos un Cristo no tan bebé, no tan cósmico como en el Occidente. El Cristo que llegó en América Latina es un Cristo sobre su mamá, un bebé, o en la cruz palideciendo. En este caso no, es un Cristo casi niño o un Cristo adolescente. Esto prima en la mirada del cristianismo oriental, ¿no? Ahora, dejémoslo antes de entrar en el cristianismo occidental, el tronco mayor del cristianismo oriental ha sido bizantino durante muchos siglos. El cristianismo occidental, por ejemplo, podemos compararlo, es más legalista, más realista, más pragmático, más centrado en el poder eclesiástico, el papado, los obispados, etcétera, etcétera. El caso del Oriente no tiene papado, sino tiene patriarcado o eparca para el caso del obispado.
Occidente está centrado más bien a rituales, en el caso católico, al dogma, y bueno, con prácticas en el latín como comunicación. Bueno, hoy ha cambiado mucho a partir de las reformas. En lo teológico, Occidente siempre mantuvo la fe derivada de la ortodoxia cristiana, que no es el cristianismo ortodoxo, y producto de grandes definiciones occidentales. Y la iconografía también fue ponderada en todas las instancias simbólicas en Occidente. Ahí podemos ver una tras otra diferencia. Si apreciamos y nos acercamos un poquito a la historiografía, espero mantener el cursor demostrando que el cristianismo hasta el siglo IV están unidos en este caso. Pero después de la caída del Imperio Romano empezamos a ver los diferentes concilios que va a haber, famosos concilios teológicos. Y el cristianismo bizantino, o el cristianismo oriental, en muchos de sus sentidos, concuerda con el cristianismo occidental hasta el concilio de Nicea, 325. A partir de ahí hay una historia distinta. Y vamos a encontrar que a partir del 325 hay un grupo de restauracionismo, un linaje separado que va a aparecer en Oriente, que después van a heredar un poco este restauracionismo los mismos reformadores. Y encontramos dos grupos grandes, el monofisismo y el nestorianismo, que inmediatamente se van desprendiendo tácitamente, y el concilio de Calcedonia también, que termina dividiendo o separando grupos. Estas divisiones van a estar presentes a lo largo de la Edad Media, y en el 1054 termina de dividirse totalmente. Termina de tal modo que nace lo que es la Iglesia oriental. Pero bueno, viendo un poquito el cristianismo bizantino, volvemos otra vez con las fechas hacia atrás, encontramos un personaje muy interesante. A partir de las políticas de Teodosio, un antecedente muy interesante de Justiniano. Justiniano es un gran personaje, y encontramos también la división del Imperio Romano, que justo favorece a las políticas de Teodosio, que Teodosio es el último emperador romano cristiano. Le da un espacio a las políticas propiamente y estrategas de Justiniano a partir del año 480, incluyendo el siglo VI, casi la mitad. Acá vemos un antecedente previo a Justiniano I, Arcadio, Teodosio II, Polquería, que ellos van a marcar a fuego el comienzo de la era justiniana. Justiniano va a gobernar con ciertas marcas especiales al imperio bizantino, es el mayor esplendor del imperio, de tal manera que tiene un dinamismo gubernamental que va a favorecer las relaciones con Occidente. Vemos un mapa que va a crecer hacia Occidente, él mismo lo va a expandir territorialmente. Hay ciertos problemas internos, la famosa revuelta lenica y la situación oriental también propiamente decadente. Pero el gobierno de Justiniano alcanzó su esplendor en el siglo VI, llegando casi en las puertas de Occidente y tomando cuenta lo que sería la antigua Roma, en este caso. Lo interesante
Constantinopla en el siglo VI, una gran ciudad. Y acá podemos encontrar que en todo el tiempo el emperador no es que hay una división de poderes como hay una división en Occidente. Occidente va a surgir el papado y el papado siempre va a estar cuidado o a la luz de un imperio que le va a sostener y en este caso van a ser los francos. En Occidente no, en Oriente no. En Oriente el mismo emperador cumple una función religiosa también. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el mismo Justiniano está en el medio y luce una areola, resalta una divinidad o un cargo, un oficio divino en su cabeza. Pero también es una religión del misterio y a su vez también encontramos los generales y la plana eclesiástica con togas, túnicas y que encontramos una gran influencia griega de corte bizantina. Por otro lado, encontramos que Justiniano eh, no competía, pero sí eran diferentes entre su esposa Teodora y él, cada uno con un énfasis distinto teológico, así que bueno, el imperio tenía para un cristianismo a la carta para quien quisiera, un énfasis teológico, no un cristianismo. Entonces podemos encontrar que la emperatriz Teodora y su influencia en el cristianismo bizantino en este tiempo. Encontramos que había diferencias entre los dos. Steve Runciman va a decir que es impresionante su coraje, su claridad y falta de escrúpulos fueron invalorables para él. Y su poder incluso superó al de él, una mujer poderosa en este caso. Pero estaban divididos en una cuestión política. Pero esa política era una cuestión religiosa. Teodora era monofisita y usaba la influencia para asegurar el triunfo de su herejía. Ella no tuvo éxito, pero mientras vivió, los monofisitas gozaron de su seguridad y una fuerte protección, de haberse hecho su voluntad. Egipto, Siria, podían haber permanecido todas las provincias leales al imperio. Él, Justiniano y Teodora, estaban de acuerdo en que todos, incluso los patriarcas y papas, debían seguir la teología imperial, bueno, para este tiempo. Pero una manera de gobernar divididos con un gobierno bicéfalo. Acá podemos encontrar la influencia imperial y la influencia del cristianismo bizantino que sobrepasó a ellos. Encontramos las monedas de Teodosio, pero también sobrepasó por lejos las monedas del tiempo de Justiniano y Teodora. Y aún más encontramos la Edad Media alta con monedas de su tiempo. A un detalle muy interesante que podemos agregar aquí, cuando estamos en Oriente, cuando viajamos por Asia Central o en lo que se llama el antiguo cercano Oriente, que sería Israel, Siria, hay una influencia bizantina muy fuerte. Lo que podemos ver en arqueología o los yacimientos arqueológicos de Israel permanecen en su mayoría en cuestiones cristianas. Lo que se ve a flor de tierra es bizantino, lo máximo que podemos ver. Los muros de los lamentos son construidos, una pequeña parte de su base son de tiempos romanos, pero después de los 10 metros casi todos son construcciones bizantinas o son arregladas en formato bizantino. Por otro lado también podemos encontrar cómo este movimiento va a estar presente en la teología y en el arte. Lo que tiene Bizancio, que combina su arte con lo románico. En Roma, en el occidente, no va a haber construcciones
en Occidente, después de la caída del Imperio Romano, salvo algunos casos, los francos o los sajones que van a tener ciertas construcciones. Pero la construcción y el ingenio están en Oriente. Bueno, podemos encontrar hoy el famoso templo Santa Sofía, que fue construido por Constantino, en dedicación a su mamá Helena, y bueno, la famosa bóveda que se encuentra hoy, estuvo por mucho tiempo mezquita, después pasó a ser museo con los musulmanes, actualmente volvió a ser otra vez mezquita con el actual gobierno turco. Pero la influencia del cristianismo es interesante, que viene una pequeña base romana, una pequeña base de otras culturas, y hay una influencia mayor, persa, y de otros lados, hasta India podíamos encontrar. Acá encontramos un sistema de pensamiento, un sistema de vista, o un sistema de reflexión con una arquitectura distinta. Acá podemos encontrar, no solamente la arquitectura, podemos encontrar la historia escrita en el arte o en la pintura, que es una de las mejores maneras de leer. Por ejemplo, encontramos la condición de la Virgen María en tiempos que es visitada por los astrónomos o los reyes de Oriente que vinieron a visitar a Jesús. Jesús ya tiene cierta edad. María con un carácter de humanidad y una representación iconográfica que resalta la condición de madre no divina. Ahí está la diferencia. La diferencia es, bueno, que María es menos divinizada que Occidente. Bueno, a su vez también encontramos otros elementos, volvemos a la arquitectura y el arte también. El concepto de Trinidad nace allí también. La fusión del arte griego, persa e indio también, lo hace diferente a Occidente. El arte, con un fuerte énfasis en el Antiguo Testamento, podemos ver el fresco aquí que se conserva de Daniel, el Foso de los Leones, típicamente bizantino, es armado con pedazos a pedazos, con piedra pequeña. Y el arte bizantino también, con respecto a Cristo, con caso resurrección de Lázaro, el caso de Jesús niño, grande, una mirada de Jesús mayor, un arte bizantino, un niño casi preadolescente, y el concepto de la Virgen María en la cultura de la religión bizantina no es un concepto de divinización. En el catolicismo en Occidente se va a llamar, por mucho tiempo, o ya menos, María Madre de Dios. En Oriente va a ser María Madre de Jesús. En este orden encontramos una fuerte influencia teológica. En Occidente hay un concepto más pragmático del cristianismo, un concepto más de cristianismo con el punto más político, podríamos decir. Sin embargo, Oriente dio a luz grandes pensadores también. Encontramos Basilio Cesarea, los famosos capadocios, Gregorio de Niza, Gregorio de Nacianceno. Una esencia y sustancia en tres personas, el concepto trinitario nace allí. Y a su vez también podemos encontrar mucha producción teológica. Otro personaje interesante es Crisóstomo de Samos, un gran predicador, patriarca de aquel tiempo,
un gran reformador también. Y su fama, más que nada, con Crisóstomo, ha sido un gran predicador al mejor estilo de narratología como hoy. Destacadas figuras intelectuales, el neoplatonismo, la famosa siniosis de Cirene, el patriarca Juan Crisóstomo, todos aparecen por ese tiempo. Encontramos Flaviano de Constantinopla versus Dioscoro de Alejandría, y acá encontramos todos esos personajes sucesivos uno con otro, pero lo más interesante, encontramos su pensamiento incluido allí. Y lo que nosotros vamos a encontrar fue la controversia dentro de los 3 capítulos que Justiniano I intentó reconciliar a monofisistas y ortodoxos con un decreto llamado los 3 capítulos. Los 3 capítulos estaban las posiciones teológicas, representado por Teodoro de la Pusestia, Teodoreto de Ciro, Iván de Edesa, etcétera, etcétera. Bueno, ese es pensamiento típicamente bizantino. Bueno, el caso de la discusión va a girar también en la cuestión ya dicha en la Madre María de Jesús, una diferencia de Teotocos, que es Occidente, la famosa discusión que va a estar dada de Nestorio versus Cirilo, es que no es madre de Dios, sino Cristocos, madre de Cristo. Cirilo, que es de Alejandría, usó métodos dudosos y quería ser patriarca en la iglesia de Oriente. Nestorio no fue responsable con la herejía por la que fue condenado y lleva hasta hoy su nombre, ¿no? Bueno, la evaluación de Justiniano, podemos encontrar nadie antes, en las palabras de Siebel, nadie antes de él había intentado llevar a cabo tanta amplitud y osadía la idea de iglesia y Estado juntos. Las doctrinas y ordenanzas eclesiásticas eran leyes estatales y la herejía y el paganismo, crímenes castigados por el gobierno civil. El poder de la iglesia fue de esa manera vastamente acrecentado, pero perdió a la vez todo vestigio de independencia y carácter distintivo frente al Estado, cosa que no va a ocurrir en Occidente. El emperador era infatigable en sus esfuerzos por aumentar el poder del clero, pero a la vez gobernaba la iglesia con el poder despótico. Esto va a ocurrir mientras no crece el islamismo. Cuando el islamismo va a crecer, va a triunfar por sobre el mundo bizantino. Acá encontramos un elemento interesante de Justiniano. Justiniano termina en el 537 a reconstruir lo que sería la Santa Sofía, con una cúpula de 30 metros, con una altura de 55 metros. Eso, bueno, de alguna manera Constantino ya había construido. Y cuando termina de construir, se para frente a la cúpula y le desafía a Salomón, diciendo: oh Salomón, te superé. Así que bueno, esto es más o menos en general lo que sería el pensamiento y la vida de Bizancio. Lo más interesante fue la codificación de la ley, el famoso corpus, que ayudó a Constantino y a sus sucesores a centralizar el poder y crear un mecanismo burocrático eficiente para administrar su imperio. Salvó para el futuro, que vamos a estudiar, lo que se le llamaba la sabiduría jurídica romana, que se perdió en Occidente. Y a su vez también esto va a preparar al cristianismo para Edad Media, que este tipo de cristianismo va a sobrevivir a las periferias del Islam. El Islam arrasa con todo
el Islam domina con todo a partir del siglo VIII, y después, bueno, van a pedir ayuda a Occidente. El Oriente va a pedir ayuda no tanto por el Islam, sino por los turcos seleucidas. Los turcos seleucidas también son musulmanes y van a pedir ayuda a Occidente. ¿Para qué? Occidente no va a tener mejor idea de lanzar las cruzadas. Y bueno, todo el fracaso de las cruzadas, uno de ellos es la división del cristianismo Occidente con Oriente, 1054. Una de las primeras cruzadas que no va a ser otra cosa que dividir. Lejos de ayudarse mutuamente, causa una división que va a quedar presente hasta nuestros días. Así que a las márgenes del Islam y a las medidas que podía, el cristianismo bizantino va a crecer dando formas distintas en culturas distintas, en países distintos y en tiempos distintos. Va a tomar una forma siriaca, una forma caledónica, va a tomar otra forma griega, va a tomar otra forma armenia, va a tomar otra forma en Rusia, va a haber un cristianismo propiamente bizantino hasta casi el siglo XX, y va a haber un grupo de iglesia ortodoxa que va a diferir con ese sistema. Esto va a hacer mucho ruido y va a haber grandes problemas y grandes cambios. Allí hay una historia muy profunda durante diferentes tiempos, previo al Renacimiento occidental, posteriormente también a la Reforma occidental. También hay cambios de liturgia, hay introducciones, por ejemplo, el concepto de la Biblia en idioma cirílico, bueno, Cirilo y Metodio, que van a hacer una obra magnífica, que van a imprimir la Biblia en idioma eslavo o cirílico, que va a cambiar la forma de ser y la forma de pensar y aún más de hacer filosofía. Por eso que es muy distinto hoy una filosofía o una problemática filosófica oriental con una problemática occidental. Nosotros estamos muy orientados y orbitados hacia la órbita occidental. Pero cuando queremos mirar Oriente, sin ir muy lejos, si vamos a pensar desde un país oriental, nos va a dar una equivalencia distinta. Quizás son otras palabras o otra semántica. La historia o la interpretación histórica, o los ejes de interpretaciones históricas, nos invitan hoy a pensar un poco el cristianismo de Oriente. El cristianismo es oriental y nos ayuda mucho a entender la historia desde Oriente también. Así que bueno, esto es un pantallazo solamente para que podamos saber leer la historia desde una perspectiva más oriental, no tan occidental. Diferencias teológicas, diferentes de énfasis, diferentes cristianismos, diferentes culturas, diferentes territorios, diferentes tiempos, y a su vez también diferentes resultados. Podemos leer también el arte, la pintura, que nos deja un claro testimonio de ese tiempo. Y también ver la rareza que puede existir en un cristianismo así, o ver la vestimenta, o ver los oficios de estas personalidades. Y también debemos recordar siempre que a veces detrás de una vestimenta enrarecida hay un cristiano. Hay un cristiano muy distinto, piensa muy distinto, pero es un cristiano, seguidor de Cristo, y debemos saber no solo tolerar, sino que aprender de ellos. La historia nos invita a no hacer un revisionismo amarillento o verdoso. Nos invita a releer la historia y ver de este lado, quizás dialogar también si se puede. El problema mayor es que dialogar de este lado nos lleva a dialogar con otros parámetros. Hay que leer griego, hay que leer eslavo, o hay que leer los idiomas siriacos. Todos esos nos invitan a
a una historia distinta. Pero creo que dialogando se puede dialogar con este tipo de cultura. Hay literatura en español, en inglés un poco más, pero es bastante escasa con respecto a eso. Bueno, espero que esta conversatorio, podríamos decir, más que un monólogo, puede ayudar a entender y hacer filosofía un poco más allá de Occidente, un poco más allá de Argentina, un poco más allá de América del Sur y un poco más allá de Europa. Así que bueno, nos vemos en la próxima, una clase que nos va a ayudar a ver cómo interfiere el crecimiento del Islam, el avance arabesco, también no todo el Islam es árabe, cómo esto va a confluir y qué tipo de diálogos se pueden hacer con el cristianismo en el día de hoy. Veamos después Edad Media y qué pasa en Occidente. ¿Ha sido afectado Occidente por Bizancio? Bueno, son preguntas que nos hacen ver y después también recordar en tiempos de la Reforma que el Bizancio también tiene algo que ver. La pregunta está abierta para hacerlo pronto. Nos vemos y espero que esta clase le haya servido para seguir reflexionando.